Estuvimos viendo la sesión pasada acerca de la primera parte del material eh, que titulamos Quiero conocer a Jesús. Y esa primera parte, pues lo que vimos es un estudio alrededor de eh, el Evangelio. Eh, la siguiente parte o la siguiente sección corresponde a un módulo que hemos titulado Quiero seguir a Jesús. Como parte de este compendio de temática alrededor del evangelismo y el discipulado. Y esta siguiente parte lo que busca eh, es apuntar a estudiar con las personas eh, esos temas que son fundamentales en la fe y en la vida cristiana. Entonces, una vez recibimos el Evangelio, pues empiezan a llegar muchas preguntas eh, acerca de cómo es la vida cristiana, acerca de cuál debe ser la visión, los deberes cristianos, cuál es el camino que debe seguir un cristiano, digamos, después de recibir el Evangelio o en ese proceso de empezar a crecer en su relación con Dios. Entonces, para hilar y responder a varias de esas preguntas, esta siguiente sección titula Quiero seguir a Jesús. Entonces, lo que busca es apuntar hacia esos temas de enseñanza y doctrina fundamental para el discípulo que quiere empezar pues a seguir a Jesús, ¿no? Eh, para responder a la pregunta, ¿qué implicaciones o qué implica ser cristiano? ¿Qué implica ser cristiano? Eh, ¿Es solo ir a la iglesia? ¿Es cambiarme de religión? ¿Sí? Entonces, para poder orientar, eh, así como Felipe fue orientando al etíope, eh, así como Jesús orientó a Nicodemo, así como vemos varios ejemplos, Bernabé con Juan Marcos, pues Dios nos ha llamado a acompañar en ese proceso de hacer discípulos a las personas en medio de sus preguntas. Muchas veces nos quedamos solo con, bueno, no, que vayan a la iglesia, que asistan a la iglesia y ya está, pero no debe quedarse ahí, sino que debiéramos desarrollar esos procesos de acompañamiento con las personas que empezamos a discipular. Entonces, la siguiente parte, como les digo, titula Quiero seguir a Jesús. Y voy a cambiar el nombre. Quiero seguir a Jesús. ¿Listo? Entonces, ya hablamos de, digamos, de los fundamentos alrededor del Evangelio, el gran problema, de la solución, de la salvación que hay en Cristo. Entonces, este quiero seguir a Jesús conecta el tema del Evangelio con una lección acerca de el nuevo nacimiento, ¿sí? Que básicamente el nuevo nacimiento es ese acontecimiento en la persona que ha recibido lo anterior, que es el Evangelio, ¿sí? Una persona que ha entendido el pecado, que ha entendido eh, la solución o la buena noticia que hay en Cristo a través del Evangelio, a través de la obra de Cristo, que le ha rendido su corazón, que le ha entregado su vida a Cristo, pues es una persona que ha experimentado el nuevo nacimiento. Ahora, digamos que este es también uno de los temas más, uno de los acontecimientos, podríamos decir, más misteriosos en el cristianismo. Y el mismo Señor Jesucristo lo dijo cuando habló con Nicodemo, y nos vamos a ubicar ahí en Juan capítulo 3 en la conversación que tuvo Jesús con Nicodemo, el líder de este líder religioso principal entre los judíos.
Eh, y una de las cosas que le dice Jesús en el versículo 8 es, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y esa expresión, el viento sopla de donde quiere y escucha su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo que daba a entender Jesús a la hora de hablar del nuevo nacimiento es que así como el viento no puede ser controlado y tampoco puede ser entendido en términos de que sepamos, vuelvo, como dice Jesús, de dónde viene y hacia dónde va, así es el nuevo nacimiento. Uno no sabe de dónde viene el viento, pero escucha su sonido. Y en el nuevo nacimiento pasa muy similar. Uno no sabe muy bien cuándo acontece, pero uno evidencia cuando acontece. Otra vez lo digo, uno no sabe muy bien cuándo acontece, pero uno puede evidenciar cuando ha acontecido el nuevo nacimiento. Y es porque hay frutos de arrepentimiento. Y es porque la vida que ha nacido de nuevo es una vida que empieza a experimentar cambios, que empieza a experimentar una transformación eh, interna, real. ¿Sí? Así que leamos algunos versículos desde el versículo 3 o versículo 2 dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Entonces aquí encontramos una primera pregunta. Bueno, yo le dejé aquí el texto, pero la idea es que no esté el texto, sino que se lea en la escritura. ¿Y qué dice Jesús? ¿Qué es necesario para ver el reino de Dios? Según el versículo 3. ¿Alguien puede ahí ayudarme? ¿Qué es necesario para ver el reino de Dios? ¿Sí me escuchan? ¿O Sí, estoy nacer de tal vez nuevo. hablando solo y no me he dado cuenta? Nacer de nuevo. Muy bien. Nacer de nuevo es necesario para ver el reino de Dios. Y aquí una pregunta, ¿puede una persona entrar al reino de Dios sin nacer de nuevo? Pues dijo Jesús, no, no puede, ¿sí? No puede nacer, no puede ver el reino de Dios sin nacer de nuevo. Ahora, esa parte, nacer de nuevo, es un término que cuando lo expliquemos, que cuando hablemos, que cuando lo mencionemos a una persona nueva, pues va a decir, ¿qué significa? ¿Qué significa? Como lo dijo Nicodemo. Nicodemo no entendía la referencia, no entendía el término y dijo, tendré que volver al vientre de mi madre siendo ya viejo y volver a nacer. Pero Jesús le dijo, no, no se trata de un nacimiento físico. Y entonces aquí va esta explicación. La Biblia enseña que convertirse en cristiano no consiste simplemente en adoptar una religión, asistir a una iglesia o esforzarse por ser una mejor persona. Entonces, esto es importante. Mucha gente viene con la idea preconcebida, con el paradigma de que ser cristiano, ser evangélico,
es cambiarse de religión, es empezar a ir a la iglesia. Pero no es así. Ser cristiano implica experimentar un nuevo nacimiento. Eh, Quiere decir, es experimentar una transformación espiritual interna que viene no de la voluntad humana, no del poder humano, porque así como nadie puede darse la vida física a sí mismo, es decir, así como dijo José Ordóñez, yo no pedí nacer, yo no hice nada para nacer, otros fueron los que hicieron para que yo naciera. Tampoco una persona puede producir por sí misma o en sus propias fuerzas la vida espiritual. El nuevo nacimiento es una obra de Dios mediante la cual Él da vida nueva al pecador. ¿Y cómo así vida nueva? Bueno, si vamos a la anterior lección, vamos a recordar que la consecuencia del pecado, ¿cuál es? Dice que la paga del pecado es la muerte. La muerte. Y la muerte, dice, la paga del pecado es la muerte, según Romanos 6:23, y la muerte entendemos esto como estar separados de Dios. Y Efesios capítulo 2, verso 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, el nuevo nacimiento, ay, me pasé, perdón. El nuevo nacimiento es una transformación sobrenatural que viene a una vida que experimenta esa vivificación que pasa de muerte a vida. Cuando Dios hace nacer de nuevo una persona, cambia su destino eterno, pero no solo cambia su destino eterno. Como decíamos, la vida eterna no comienza solo cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador. Porque si ser cristiano se tratara solo de que ya no me voy a ir al infierno, si de eso solo se trata ser cristiano, pues Dios simplemente nos hubiese llevado en el momento que digamos, que somos salvos, pues nos lleva al cielo y ya. Pero la vida cristiana es más que cambiar el destino eterno, eso es una parte, pero también es el comenzar a transformar el corazón. Eh, y como digo, ¿qué empieza a aparecer? Entonces, vuelvo a lo que Jesús decía, con lo del viento. No sabemos de dónde viene ni a dónde va, ¿sí? Ninguno de nosotros aquí puede decir cuándo una persona nace de nuevo, pero empiezan a ver algo que mencionábamos hace 8 días y es frutos de arrepentimiento. Empiezan a ver evidencias de que esa transformación ha acontecido. Entonces empiezan a aparecer nuevos deseos, una nueva relación con Dios, un interés por conocer a Dios y obedecerle. Y esto realmente es algo que solo el Espíritu Santo puede producir. Nosotros cumplimos con la labor de enseñar la palabra, de alentar, de explicar, pero solo cuando una persona experimenta el nuevo nacimiento es que empieza a desear las cosas de Dios, a amar lo que Dios ama y a aborrecer lo que Dios aborrece. Si no sucede eso, eh, la, la gente lo hace forzadamente, lo hace por un interés, lo hace muchas veces estando obligado o condicionado o por temor. Pero cuando hay un nuevo nacimiento, esa persona empieza a amar, a querer conocer de Dios y desea crecer en la relación con Él. Entonces el nuevo nacimiento es evidente cuando le rendimos nuestra vida, voluntad, nuestros deseos al señorío de Cristo. Ahora, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, ¿qué sucede con la persona que está en Cristo? Dice 2 Corintios, es una nueva criatura. Y las cosas viejas pasaron. Ahora, es importante acá preguntarnos, ¿a qué se refiere el texto y a qué se refiere Cristo con que las cosas viejas pasaron?
Porque, ojo, muchas veces en los discipulados, cuando he acompañado, he encontrado unas, a veces personas que les han dado a entender unas explicaciones tan erráticas de esto. Entonces, por ejemplo, cosas como que las cosas viejas pasaron es alejarse de la familia y ya no ir a ninguna reunión donde esté la familia mundana, porque es contaminarse. Es cortar toda relación con absolutamente toda la gente que es mundana y pecadora y alejarse y ahora solo puede relacionarse con cristianos. ¿Será que el texto cuando está hablando de esas cosas viejas, está hablando de eso, de este tipo de cosas que son superficiales? No, de ninguna manera. Si nosotros vemos eh, allí en 2 Corintios 5:17, eh, cuando habla de las cosas viejas, es que después de que una persona ha sido regenerada, los sistemas de valores, las prioridades, los deseos antiguos han quedado atrás. Su vieja manera de pensar ha quedado atrás. Y aquí quiero hacer énfasis en algo alrededor del discipulado y es el discipulado y la obra de Cristo debe apuntar hacia la transformación interna antes que la externa. ¿Y cómo así con la transformación interna antes que la externa? Muchas veces creemos que discipular implica empezar a decirle a la gente, ahora, a partir de ahora, ya no te vas a vestir de esa manera, ya no te vas a poner, qué sé yo, esos aretes y vas a cubrirte esos tatuajes y empezamos a darle reglas y normas humanas que hablan de cosas externas a la gente y eso no trae transformación. Entonces, ¿hacia dónde debemos apuntar? A través de la palabra, lo que nos enseña la palabra es que la transformación comienza de manera interna, desde el interior. Es decir, cuando empiezan a cambiar las disposiciones del corazón, no la lista de normas que tengamos, sino las prioridades. A eso se refiere con las cosas viejas. Las prioridades empiezan a cambiar, las creencias, los amores, los planes de la vieja vida empiezan a ser transformados, a quedar atrás y ahora la nueva vida implica tener prioridades, planes, amores, deseos que se sujetan al señorío de Cristo. Y aquí cuando ponemos a Cristo en el centro, entonces no empezamos a hablar de cosas externas, empezamos a hablar de cosas internas, del fundamento. ¿Que quién es el fundamento? Cristo. Entonces la transformación viene cuando Cristo Jesús es puesto en el centro como Señor. Cuando nuestro deseo y el deseo del discípulo es honrar a Dios, entonces la pregunta no es, ¿será que esto sí se puede hacer o será que rompo la norma, rompo el, am, el reglamento evangélico? No, sino agrada a Cristo y a mí me gusta mucho, digamos, a la hora de decirles es, mira, si tú empiezas y desarrollas una relación personal con Jesús, eso va a tener unas implicaciones cuando nadie te vea, porque no siempre yo voy a estar, no siempre va a estar el pastor, no siempre va a estar el líder, y tú vas a empezar a enfrentar muchas cosas en la vida. Entonces, al desarrollar una relación personal con Cristo, te puedes preguntar, ¿esto honra a Cristo? ¿Honra el señorío de Jesús en mi vida? Y empezamos a preguntarnos ahí desde lo interno. Y bueno, para profundizar, Ezequiel 36, 25 al 27, que habla
de la promesa de Dios de darnos un nuevo corazón. Y unas preguntas para cerrar. ¿Observas cambios en tu manera de pensar, actuar o vivir desde que conociste a Cristo? ¿En qué áreas necesitas seguir creciendo como resultado de la nueva vida que Dios da? Y alrededor de ese nuevo nacimiento, vamos a la siguiente lección, que es, eh, perdón, esta es, se me pasó. La santificación. Entonces, la santificación. Vamos a hablar de este segundo aspecto. ¿Qué pasa con esos cambios? Y ahí volvemos a hablar del tema de la transformación. Vamos a iniciar con esa pregunta. ¿Por qué algunos cambios ocurren rápidamente mientras que otros toman más tiempo? ¿Qué espera Dios de la vida de quienes le siguen? Eh, y aquí hay algo que en este punto ya debe estar claro y ya debemos haber expuesto, y es lo que dice Efesios 2 en el capítulo 8, cuando dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces entendamos esta premisa importante, y es, no somos salvos por obras, pero sí somos salvos para buenas obras. Es decir, las obras no nos dan la salvación, pero las obras son, o las buenas obras son resultado de que hemos experimentado la salvación, de que hemos experimentado el nuevo nacimiento. Y aquí vamos a entender un término o dos términos que son bien importantes de tener claro en nuestra doctrina cristiana y a la hora de enseñarla, y es la santificación y la justificación. Primera de Corintios 6:11 dice, y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Entonces la pregunta dice, ¿qué tres cosas dice este texto que Dios hizo por los creyentes? Entonces recordémoslas, fuimos lavados, fuimos santificados, fuimos justificados. Ahora, este texto habla en términos de algo que conocemos como la santificación instantánea, ¿sí? Que Dios produce en los creyentes que han conocido a Cristo, que le han recibido como su Señor y Salvador. Santificación instantánea o también posicional. Entonces, ¿qué significa esto? Cuando alguien nace de nuevo, Dios ya ha realizado una obra maravillosa en su vida. Si tú has puesto la fe en Cristo, entonces hemos de entender esto. Dios te ha perdonado, te ha justificado y ahora estás en paz con Dios. Dice Romanos 5:1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué significa esto? Que por la fe en Él, en Cristo, Dios nos ve a nosotros a través de Jesucristo. Y aquí entendemos lo siguiente. Dios nos ha declarado justos. Y nos ha declarado justos a través de la obra de Cristo. Nos ha declarado santos, siendo nosotros culpables de pecado. Nos ha declarado a nosotros justos, siendo nosotros pecadores. ¿Y cómo es esto posible? Por la obra de Cristo Jesús. Por la fe, la justicia y la santidad de Cristo son puestas en nosotros. Es decir, Dios nos ve a nosotros como ve a Cristo. Y nuestro pecado fue puesto sobre Cristo. Esto es lo que llamamos como el intercambio, el glorioso intercambio. Y ahí hacemos referencia a la santificación instantánea.
Pregunta hasta aquí. ¿Es claro lo de la santificación instantánea o posicional? Es decir, tenemos una posición de santos que ha venido por la justificación en Cristo, ¿sí? Esa es la santificación instantánea. Es esa posición de santos que tenemos en Cristo. ¿Es claro allí la santificación instantánea? Muy bien. Ahora, la Biblia también enseña que el creyente continúa creciendo en obediencia y semejanza a Cristo. Entonces, aunque Dios ya nos ha librado de la culpa y de la condenación del pecado, todavía luchamos con la presencia del pecado en nuestra vida diaria. Seguiremos enfrentando tentaciones, debilidades y áreas donde necesitamos crecer. Y a ese proceso continuo lo llamamos la santificación progresiva. Entonces, mientras que la santificación instantánea es una obra completamente realizada por Dios, en la santificación progresiva, el creyente participa de forma activa. El creyente participa de forma activa, esforzándose por obedecer al Señor. No lo hace en sus fuerzas, sino con la ayuda, la dirección del Espíritu Santo que ahora ha venido a morar en él. Entonces, el Espíritu Santo ha venido a morar en el corazón y ahora con su ayuda, con sus fuerzas, el creyente puede crecer en esa santificación, que básicamente es la lucha que tenemos contra el pecado. Ahora bien, si no hay en una vida santificación progresiva, es decir, si no hay el deseo de obedecer a Dios, de luchar contra el pecado, de crecer para conformarse al carácter de Cristo, entonces no ha habido santificación instantánea. Lo voy a decir otra vez. Si en una vida no hay santificación progresiva, tampoco ha habido santificación instantánea. Una persona que no desea y no está en guerra contra el pecado, entonces no ha experimentado la salvación. Y así como hemos de hacer mucho énfasis en la seguridad de la salvación, también debemos hacer énfasis en la evidencia de la salvación. Eh, Así como mencionábamos en la sesión anterior, que la salvación es segura una vez la recibimos, también debemos hablar de que la evidencia en una vida que ha sido salva es segura. Es decir, no puede separarse el hecho de que alguien sea salvo y no esté en guerra con su pecado, haciendo morir su propio pecado y buscando obedecer a Dios, caminando y creciendo para vivir una vida en santidad. Porque si no hacemos énfasis en esto, olvidamos lo que la Sagrada Escritura dice, que es: sin santidad nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Alguien puede decir: yo creo en Cristo, yo hice la oración de fe, yo lo recibí como Señor y Salvador, yo estoy yendo a la iglesia, yo me bauticé, yo creo. Pero si esa persona no tiene fruto de arrepentimiento, si no está absteniéndose en esa lucha, en esa mortificación que
debe haber en el creyente, entonces todo eso en realidad no ha acontecido. Y hay una ilustración que yo siempre suelo usar en los discipulados alrededor del tema de la santificación, y es la siguiente. Pensemos en un cerdo. Eh, un cerdo, eh, perdón, mira, imaginemos lo siguiente. Vamos a tener un cerdo que lo vamos a llamar, a ver, pongámosle un nombre, a ver, alguien que esté ahí atento, que esté escuchando, que sugiera un nombre para el cerdito. Porky, Vamos a, ¿cómo? Porky. Porky, listo, Porky Panchito, listo. Entonces, resulta que vamos a tener a Porky y lo vamos a bañar y lo vamos a asear y le vamos a comprar un bonito atuendo a Porky Panchito. Lo vamos a vestir con la mejor marca, Gucci, Praga, qué sé yo. Lo vamos a vestir muy bien y le vamos a perfumar con un perfume bien costoso a Porky Panchito. Y lo tenemos ahí bien, está bien, hermosito. Eh, en el momento que lo saquemos y Porky Panchito vea un charco de lodo, a Porky Panchito no le va a importar ni que lo hayamos bañado, ni que le hayamos puesto la ropita más cara, ni que lo hayamos perfumado, sino que Porky Panchito en cuanto vea lodo, se va a ir hacia el lodo y se va a revolcar en el lodo y va a disfrutar el lodo. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. Su naturaleza le da la tendencia, sin importar cuántas cosas externas tenga, su naturaleza le va a hacer irse a revolcar en el lodo y disfrutarlo. Entonces, lo mismo pasa en una persona que no ha nacido de nuevo. Le puedes cambiar todo lo externo, esa persona puede cambiar lo externo, su vestimenta, perfumarse, todo lo interno, pero va a seguir disfrutando el pecado porque su naturaleza tiende al pecado. Por eso el apóstol Juan en su carta escribe que los que practican el pecado, ¿sí? Son del diablo, no son de Dios. El que practica el pecado no es de Dios. Y esa palabra practica habla de la tendencia a permanecer en el pecado, a perseverar en el pecado y a deleitarse en el pecado sin ningún problema. Entonces, la única manera de que Porky Panchito no vaya y se revuelque en el lodo es que acontezca el milagro de que cambie su naturaleza, lo cual en términos del reino animal es imposible. Pero en el nuevo nacimiento sí acontece el milagro de que nuestra naturaleza es transformada para ya no correr hacia el pecado y deleitarnos en él, sino que, y ahí va lo siguiente, aquel que ha nacido de nuevo no significa que no peca, significa que apenas siente que sus pies se hunden en el lodo que metió la pata, no se va a revolcar, no lo va a disfrutar, no va a querer estar allí y esconderlo, sino que va a querer sacar inmediatamente su pie de ahí eh, y va a tener arrepentimiento en su corazón, porque va a ser sensible a la voz del Espíritu Santo para arrepentirse tan pronto ha pecado. ¿Sí? No va a practicar el pecado porque es incongruente si la naturaleza de Dios, la naturaleza divina está en esa persona.
Primera de Tesalonicenses 4:3 dice, porque esta es la voluntad de Dios, su santificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios para sus hijos es la santificación. Ahora, tenemos la garantía de que aquel que comenzó la buena obra, como dice Filipenses 1:6, la va a perfeccionar y la va a continuar hasta el día de su venida. Y el texto, tal vez por excelencia, que nos presenta la lucha contra el pecado, la vida en el Espíritu, lo encontramos allí en Gálatas 5, del 16 al 17. Gálatas 5, 16 al 17. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Ahora, aquí es importante tener algo claro que hemos de explicar a la persona que estamos discipulando. Cuando el texto habla de la carne, hay muchos todavía que creen que hace referencia al cuerpo, o sea, es decir, a la carne física. Entonces decimos, es que esta carne. No, no, no. Cuando el texto habla de la carne, no está hablando del cuerpo, está hablando de la naturaleza pecaminosa, de la parte de nosotros como humanos que está caída y que todavía tiene una tendencia al pecado. ¿Y por qué es importante, digamos, explicar esto alrededor de la carne? No, no es solo el cuerpo físico, sino que incluye la mente, la voluntad, las emociones que están sujetas al pecado. ¿Y por qué es importante que salgamos de ese dualismo? Que de hecho, eso que se nos enseñó eh, que la carne, o sea, lo físico es malo, eh, o sea, como el cuerpo es malo, viene de una corriente filosófica griega que se llama el dualismo. Y entonces el dualismo lo que decía era, es que todo lo que es físico, ¿sí? Sobre todo eh, desde la corriente platónica, entonces todo lo que es físico es malo, la carne, lo material es malo. Y ahí en la carne están las pasiones y el pecado. Y el espíritu o lo que es la chispa divina o lo intangible es lo bueno. Y hermanos, esto no es bíblico. Esto viene de la enseñanza del dualismo que vino también a ser combatida por Pablo en la carta a los Colosenses en contra del gnosticismo. ¿Y por qué es importante entender esto? Cristo mismo lo dijo. ¿De dónde viene la maldad? ¿De esto? No. Del corazón es que nacen los malos deseos, de esa tendencia interna que tenemos al pecado. Entonces, no es el énfasis, sino hace a esta carne, a este pedazo de carne, porque si vamos a Romanos capítulo 6, que es otro texto que está ahí más adelante, nos vamos a dar cuenta que Pablo dice, usen sus miembros, es decir, yo, estos miembros de mi carne, puedo usarlos o para el pecado, disponerlos para el pecado, o puedo disponerlos para la voluntad de Dios. Entonces, cuando hablamos de la lucha contra la carne, tenemos que sacarnos un poco ese estereotipo que incluso en la iglesia se llegó a entrar, que cuando hablamos de la carne hablamos del cuerpo físico. No, porque es que este cuerpo físico yo lo puedo usar para el bien o lo puedo usar para el mal. Cuando la escritura habla de la carne, habla de esa naturaleza pecaminosa que combate dentro de nosotros. Miren lo que dice la palabra de Dios para todos. Dice,
dejen que el Espíritu guíe su vida y no complazcan los deseos perversos de su naturaleza carnal. Los deseos, es a eso a lo que hace referencia, ¿sí? Es en contra de la naturaleza carnal, de la naturaleza, de la tendencia de nosotros al pecado, contra la cual estamos en guerra, contra la cual estamos en lucha, en la lucha interna por la obra del Espíritu en nosotros. Y ahí va otra cuestión que debe ser clara acá. El Espíritu no hace referencia acá a la parte intangible de nosotros, no, hace referencia al Espíritu que mora en nosotros, al Espíritu Santo que mora en nuestra vida y que al estar en nuestra vida, su deseo es contrario a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Entonces, cuando dice andad en el Espíritu, lo que está diciendo es dejen que el Espíritu Santo que mora en ustedes gobierne sus vidas. Y aquí hay un texto en Gálatas 5:24 que es muy práctico y muy bello, y dice acá, ¿quiénes han crucificado la carne con sus pasiones y deseos? Dice, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y el propósito en esta lección es que entendamos lo serio que es la guerra que tenemos contra el pecado, la mortificación del pecado en nosotros. Porque ser discípulo básicamente tiene esta implicación de una forma general. Un discípulo es alguien que está muriendo a sí mismo, a su carne, a sus deseos, a su voluntad, para que Cristo Jesús sea el que crezca. Y eso no puede quedarse en un momento, ¿cierto? Por allá de hace 20 años, no, es algo en lo que estamos de manera continua y debemos seguir creciendo. Para profundizar, entonces, leer este texto, Romanos 6 del 1 al 22, podríamos dejarlo ahí de tarea y algunas preguntas personales. Hay áreas en las que todavía luchas por obedecer a Dios, ¿sí? Y aquí algo que quisiera resaltar en esta pregunta es la iglesia, el discipulado, el acompañamiento, debe ser un lugar de confianza para la confesión del pecado, eh, para la confesión de las tentaciones que estemos afrontando, porque eso también es ser iglesia. Ser iglesia es que yo pueda tener amigos, gente cercana a las cuales pueda decirle las luchas que estoy teniendo, porque es una de las formas en las que podemos ser ayudados. Esto, digamos que un personaje que lo volvió muy en su sistema, en su forma de discipulado, fueron los Wesley. Eh, John Wesley, él tenía grupos de encuentro de hombres, de discipulado, en los que confesaban sus pecados, ¿sí? Arrepentimiento y confesaban las luchas que estaban teniendo. ¿Y a qué voy con esto? Debiéramos brindar al discípulo la confianza hasta donde él la sienta, pero que pueda tener la confianza. Si decimos, mira, hay algo con lo que estés luchando, en lo que podamos orar juntos y desde la posición no de, mira yo lo bueno que soy, sino mira, yo también he tenido luchas, ¿sí? Dios me ha librado de tentaciones y abrir nuestro corazón también. Para entender esto, es necesario tomar en serio el crecimiento espiritual.
Es necesario tomar muy en serio el crecimiento espiritual. Y finaliza ahí la pregunta, ¿cómo puedes cooperar esta semana con la obra que Dios está haciendo en tu vida? Es decir, ¿qué puedes hacer de más? Am, y una última pregunta ahí, ¿qué herramientas nos ha dado Dios para crecer en la santificación? ¿Qué herramientas crees? Y ahí pasamos a la siguiente lección, que nos habla justo de una de las herramientas que nos ha sido dada para eh, la santificación, para crecer, y es la palabra de Dios. En esta lección que titula Escuchando la voz de Dios. Entonces, algunas preguntas de inicio. ¿Alguna vez has deseado saber lo que Dios quiere para tu vida? ¿Cómo crees que Dios habla a sus hijos hoy? Si tuvieras que crecer, si hemos de crecer espiritualmente, ¿dónde podemos buscar dirección y verdad? Entonces, segunda de Timoteo 3, 16 al 17 nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Entonces, aquí las preguntas. ¿Por quién fue inspirada la escritura? Bueno, dice que fue inspirada por Dios. ¿Para qué es útil? Aquí dice enseñar, reprender, corregir, instruir. Esto es importante o sería muy bueno, además de varios de los textos, leerlo en varias versiones. Porque, por ejemplo, usa términos como redarguir, que pueden no ser conocidos para la persona, que no pueden ser no muy conocidos. Y entonces, podemos ver diferentes versiones para entender qué significan estos términos y qué produce la escritura. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. La Biblia, ¿sí? Y aquí vamos a empezar a hablar de una de esas herramientas y de esa doctrina fundamental, o a seguir hablando de esa doctrina fundamental. La Biblia no es solo un libro de consejos o normas, ni una colección de historias antiguas, ¿sí? Ah, es la palabra de Dios y constituye la autoridad suprema para la fe y la vida del cristiano. Y en esta parte, esta es una de las diferencias más profundas, por no decir tal vez la más profunda, que tenemos los protestantes con el cristianismo católico romano. Para nosotros, la palabra de Dios constituye la autoridad suprema para la fe, para la doctrina, para la vida, la palabra de Dios. El catolicismo romano equipara la palabra de Dios con la tradición. Entonces dicen, sí, la Biblia sí, pero lo que dicen los concilios y tradiciones papales también. Entonces ahí hemos de entender algo. Muchas, por no decirlo, la mayoría de las prácticas, ritos, bueno, todas estas celebraciones que tiene el tradicionalismo católico no vienen de la palabra, porque su autoridad no es solo la palabra, o sea, ellos tienen la Biblia como autoridad, sino que también lo es la tradición. La voz del Papa como vicario es la voz de Dios, ¿sí? Eh, y cuando eh, estamos acompañando un nuevo creyente que ha venido de ese contexto, digamos, religioso tradicional, pues viene con muchas preguntas. ¿Qué diferencia hay, además de lo que yo veo, entre una misa, entre ir a una misa y ser de esta religión a ser cristiano? Y aquí en este punto encontramos una diferencia fundamental y es la sola escritura. Solo la palabra de Dios es el fundamento, la guía, la autoridad para la fe, la conducta y la doctrina, ¿sí?
No aquí no hay voz del líder, voz del apóstol, voz del pastor, que sea equiparada a la autoridad suprema que es la palabra de Dios. Y algo que debemos hacer entender todos nosotros y a la hora de enseñar es lo siguiente, y es eh, nada ni nadie está por encima de la palabra de Dios. Entonces, querido discípulo, todo lo que tú escuchas debe ser sometido a lo que está en la palabra. Debes mirar si está de acuerdo con la palabra, porque eso hace un buen discípulo. No es aquel que dice amén a todo, no es aquel que dice sí, sí, porque lo diga el pastor o el líder o el como se llame, sino que todo debe pasarse por el filtro de la palabra de Dios. Nada ni nadie está por encima de la palabra de Dios. Y el discípulo debe ser alguien que tenga criterio, guiado por el Espíritu Santo. ¿Cómo así criterio? Había un escritor que decía, cuando nos convertimos a Cristo, también se convirtió nuestra razón. Hay gente que cree que uno llega al cristianismo y la razón, la inteligencia y el criterio se deben quedar allá afuera tras la puerta, porque ahora somos modelados o moldeados por todo lo que diga la corriente religiosa. No, un buen discípulo es alguien que tiene criterio, que piensa, que cuestiona, que hace preguntas para ser dirigido por el Espíritu Santo de acuerdo con la palabra de Dios, ¿sí? Y esto es muy importante porque nos guarda de una práctica que es muy común en las sectas. Entonces, una de las cosas que hace que una secta sea una secta es que los líderes, tu propia organización es incuestionable. Nadie puede cuestionar, nadie puede, cierto, hablar porque, y si cuestionan, y si preguntan, si no están de acuerdo, entonces hay algo que se llama el ostracismo religioso, ¿no? Que es excomulgar, sacar, apartar a la gente, ¿sí? Cuando cuestionan. Y no, el discipulado sano debe estar abierto a las preguntas, debe estar abierto al criterio, debe estar abierto, ¿sí? Obviamente, todo en guianza al Espíritu Santo. Esto no es una apología a la rebeldía, esto no es una apología a que, mejor dicho, a la contienda, no, pero aquí el punto está en que nadie está por encima de la palabra de Dios. Nadie. Y el discípulo debe ser alguien que entienda que la palabra de Dios es la máxima autoridad. Si la Biblia dice que nadie sabe ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir, y entonces viene un profeta que dice, no cuestiones lo del Espíritu, y el Espíritu me dice que el Señor Jesús vendrá después del mundial, bueno, qué sé yo. Así sea el que se llame y lo que se llame, si la escritura es explícita en algo, nadie está por encima de la palabra de Dios, porque solo la palabra de Dios es inerrante, solo la palabra de Dios es suficiente. Y como cristianos, como iglesia, debemos perseverar en creer en la suficiencia de las escrituras. La palabra de Dios es suficiente. Fíjense que en el acompañamiento del discipulado no estamos haciendo que el discípulo busque experiencias. Estamos haciendo que el discípulo encuentre su fundamento en la palabra de Dios. ¿Y por qué esto es importante? Porque cuando lleguen las experiencias, si el fundamento es la palabra, entonces va a aterrizar y a permanecer anclado en lo único que permanece para siempre. Pero si el fundamento está en las experiencias, hermanos, no hay nada
que vuelva más loco la concepción religiosa que estar basados en las experiencias, ¿sí? Porque yo puedo tener una experiencia y Lady tiene otra experiencia y luego otro tiene otra visión y otro vive otras cosas y caemos ahí en una confusión de no saber hacia dónde ir y donde cualquier experiencia es válida. No, el fundamento es la palabra de Dios y la escritura es suficiente. La palabra de Dios fortalece nuestra fe y es luz en medio de un mundo lleno de oscuridad. Por eso todo creyente debe desarrollar el hábito de leerla, meditarla, memorizarla, estudiarla y sobre todo obedecerla. Entonces aquí hay algunos textos que tenemos apuntados. Salmo 119:5 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces hay unas preguntas de observación. ¿Cómo describe el salmista la palabra de Dios? Como una lámpara. ¿Qué función tiene? Alumbrar o ser lumbrera, ser luz al camino. Josué 1:8, este texto que dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y tenemos unas preguntas de observación. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Ahora, según este texto, ¿qué es lo que no debemos hacer? Conformarnos a este siglo. Ahora, ¿qué significa conformarnos a este siglo? En la Nueva Traducción Viviente dice, no imiten las conductas y las costumbres de este mundo. No tengan ese molde, no se conformen al molde del mundo, sino dejen que Dios los transforme en personas nuevas. ¿Cómo somos transformados? Dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y lo que nos dice este texto, ¿cierto? Es no dejen que el mundo les ponga su molde, no se amolden a este mundo, sino dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Y la forma en que son transformados en personas nuevas es cambiando su forma de pensar. ¿Y cómo cambiamos nuestra forma de pensar? Hay una lección casi a lo último en el módulo, que luego la vamos a ver, que titula Cosmovisión Cristiana. Y justamente habla de eso, y es empezar a pensar de manera bíblica, de manera cristocéntrica, que pensemos con los lentes de la palabra de Dios, que nuestra mente sea transformada de forma progresiva, de acuerdo con lo único que permanece para siempre. Dice Isaías 48, sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y Lucas, capítulo 11, versículo 28, dice aquí la pregunta, ¿quiénes son dichosos según Jesús? Ahora quisiera terminar y que demos esta lección preguntándoles, ¿quiénes son dichosos según Jesús? Según Lucas 11, 28. Lucas 11, 28. ¿Qué dice? Dice, los pobres en espíritu, no, ese está en otra cita, eh, pero Lucas 11:28 nos dice Jesús, dichosos, ¿quiénes? Hola Norbert, los que oyen la palabra y la guardan.
Amén, Ferchito, gracias. Así es, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y para profundizar, como de que se pueda tener un texto más de referencia, el Salmo 119, que habla de las excelencias de la ley de Dios. Listo. Creo que alcanzamos a ver la siguiente lección, que habla de otra herramienta, otro fundamento que tenemos, y es la oración. Entonces, la palabra nos habla de lo que recibimos de la voz de Dios, pero luego la oración es otro fundamento, deber, regalo, privilegio en la vida cristiana. Entonces, va la pregunta: ¿qué es la oración para ti? ¿Qué lugar ocupa la oración en tu vida diaria? Y leemos Mateo 6:9, que hace referencia a la oración que Jesús enseñó. Y ahí hay una pregunta: ¿cómo enseñó Jesús a sus discípulos a dirigirse a Dios? Que dicen ustedes, según Mateo 6:9. ¿Cómo podemos dirigirnos a Dios según Jesús? Orando, ¿no? Sí, muy bien, aquí ya lo pusieron. Padre nuestro. Entonces recordemos que siempre el objetivo de las preguntas de observación es que la persona responda de acuerdo con la palabra. Y lo que dice Jesús es: ustedes oraréis, vosotros oraréis así, Padre nuestro. Y la oración es poder dirigirnos a Dios como hijos. Es uno de los mayores privilegios que tiene el creyente. Por medio de Jesucristo hemos sido reconciliados con Dios. Y ahora podemos acercarnos a Él como hijos. En la oración le expresamos adoración, gratitud, necesidades, luchas, deseos, lo que queramos decirle, lo que necesitemos decirle y lo que Él nos llama a decirle. Jesús mismo fue un ejemplo de oración, dedicó tiempo a la oración y enseñó a sus discípulos a hacer lo mismo. La oración es una expresión de dependencia. Entonces, es importante que entendamos que no podemos crecer como discípulos si no tenemos una vida de oración, porque la vida de oración habla de la dependencia que tenemos de Dios. Es reconocer que necesitamos su ayuda, es reconocer que necesitamos su dirección. Mucha gente, cuando se acerca a la iglesia y se acerca a Dios, se acerca diciéndonos: por favor, ore por mí. Y eso no está mal, seguimos y oramos, ¿sí? Pero la idea cuando acompañamos a alguien es que esa persona entienda, ¿cierto? Que al recibir a Cristo, que al convertirse en hijo de Dios, tiene el regalo y el privilegio de poder dirigirse a Dios sin ningún mediador. No necesita un sacerdote, no necesita un cura, no necesita un pastor, sino que al ser hijo de Dios, Cristo enseñó, puedes dirigirte a Él como Padre y Él te va a escuchar. El poder de Dios está disponible para ti, para tu vida cristiana. Puedes hablar con Dios. Y es importante dar a entender esto, porque para nosotros, digamos, la oración sí es algo como que ya está muy anclado, por decirlo así, y ya. Pero para una persona muchas veces hablar de la oración es hablar de algo que no sabe qué es, no sabe cómo hacerlo, pero eh, podemos darle a entender que bueno, al recibir a Cristo, al ser hijo de Dios, puede acercarse con confianza.
Y no necesitamos aprender un lenguaje difícil o muy espiritual o sonar con palabras rebuscadas, ¿sí? Para que Dios nos escuche. Dios escucha desde la sencillez de corazón. Dios escucha desde la transparencia del corazón. Él conoce todas nuestras necesidades, incluso antes de que las expresemos, pero nos invita porque desea que vivamos en comunión con Él. Y ahí vamos en el énfasis de lo que implica ser cristiano, es desarrollar una relación personal con Cristo. Ahora, a través de la oración, fortalecemos nuestra relación con Dios. Aprendemos a confiar más en Él, en su voluntad. Y aquí es importante que entendamos algo. La oración no es una poción mágica, no es un encanto mágico para que Dios haga lo que yo quiera que Él haga. No, no, no. La oración es más para que yo haga lo que Dios quiere que yo haga. Es para que mi corazón se sujete a su voluntad. Es para que mi corazón reciba su voluntad. ¿Sí? Porque muchas veces eh, entendemos y pensamos la oración como para que Dios haga lo que yo quiera que Él haga, para mover la mano de Dios. Y si bien Dios puede responder a nuestras, eh, Dios puede Dios puede responder a nuestras necesidades, a nuestras peticiones, porque es bíblico, ¿sí? No debe ser vista la oración, vuelvo y digo, como esa pócima, ¿cierto? Para que Dios haga lo que yo haga, no, sino para que nosotros nos sujetemos a su voluntad, ¿sí? Y nosotros podamos decir, Dios, obra conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito, que yo pueda ver tu voluntad cumplirse. Y si tu voluntad es el cumplimiento de este deseo, Señor, estaré agradecido. Si tu voluntad es el cumplimiento de esta petición, Señor, la pongo delante de ti. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo mediante oración y súplica con acción de gracias sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. La oración, y entendemos aquí, no elimina las dificultades de la vida, pero nos permite enfrentarlas confiando en Dios. Él escucha a sus hijos y responde, como decíamos, conforme a su perfecta voluntad. Dios siempre obra para nuestro bien y para su gloria, o más bien para su gloria y para nuestro bien. ¿Sí? Y el llamado aquí es que la oración debe ser una práctica constante en la vida del discípulo, como dice Primera Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. No sin cesar, sino sin cesar, es decir, sin detenernos, de forma constante. Hemos sido llamados a orar. Y algunas preguntas personales. ¿Cómo describirías actualmente tu vida de oración? Para, digamos, entender un poco y que la persona pueda decir, bueno, no, tal vez me cuesta, no sé muy bien cómo orar y nosotros poder, digamos, ayudarle. ¿Qué obstáculos te impiden orar con mayor frecuencia? ¿Hay situaciones específicas que necesitas poner delante de Dios en oración? Y bueno, tenemos hasta ahí. Entonces, de esta manera, llegamos al final de esta sesión.